Buen día con todos. A continuación les voy a presentar nuestro trabajo de investigación sobre una propuesta de un controlador basado en álgebra lineal para un convertidor bidireccional síncrono. Los puntos que se abordarán son los siguientes. Primero, una introducción. Las aplicaciones industriales, tales como vehículos eléctricos, aplicaciones aeroespaciales, microredes, sistemas híbridos de almacenamiento de energía, entre otros, han demandado el uso y estudio de convertidores bidireccionales de potencia, debido a la capacidad que tienen para que la energía fluya en ambas direcciones, siendo el convertidor bidireccional síncrono Buck Boost uno de los más empleados. Algunos de los desafíos que presenta el control de este conversor son: funciona con niveles variables de corriente, voltaje o potencia en cada lado del convertidor, significando que se debe controlar simultáneamente un par de variables, ya sea corriente con voltaje o corriente con potencia. Del lado de alta tensión, debe soportar amplias variaciones de carga y presenta un sistema de fase no mínima. Del lado de baja tensión, suele estar conectado a un sistema de almacenamiento de energía, como puede ser una batería, por lo cual el control debe preservar su tiempo de vida útil. Presenta un sistema no lineal. Es un sistema altamente expuesto a perturbaciones externas. Por otro lado, algunas de las soluciones de control que se han propuesto ante la problemática presentan algunas limitaciones, como por ejemplo: debido al requerimiento de un control simultáneo de dos variables, las técnicas empleadas lo resuelven por medio de un control en cascada, lo que ciertamente significa un aumento de los parámetros a sintonizar. Por otro lado, en presencia de perturbaciones, los controladores en cascada no presentan un seguimiento tan exacto de la referencia de corriente, impidiendo el correcto proceso de carga de la batería. Esto es común en controladores SMC y PID en cascada. Los controladores PID en cascada en algunos casos se degradan debido a dinámicas no modeladas del proceso, ya que generalmente se emplean modelos de orden reducido, omitiendo algunas dinámicas de la planta. Y finalmente, suele requerirse la implementación de filtros derivativos, debido a que la acción de control a implementar resulta ser no causal. Esto es un caso en el controlador SMC. Algunas de las ventajas que presenta el diseño de controladores basados en álgebra lineal son: fácil de aplicar para plantas no lineales con limitaciones menores en el modelo. Se reduce la carga de cálculo, ya que el controlador se encuentra discretizado, significando que se puede implementar de manera directa en un sistema embebido. Se puede aplicar para modelos de plantas de tiempo continuo discreto. La selección de la estructura del convertidor viene dada por el propio modelo matemático, y la incertidumbre en el modelo se puede manejar fácilmente asumiendo algún conocimiento de la perturbación. 2. Caso de estudio. Se observa la topología del convertidor bidireccional a emplearse. Se tiene el lado de alto voltaje como el lado de bajo voltaje. Se tiene el bus DC en el lado de alto voltaje de 48 voltios y en el lado de bajo voltaje una batería de 26,71 voltios. Se considera que el convertidor trabajará como reductor, es decir, que la energía fluirá del lado de alto voltaje al lado de bajo voltaje, controlándose únicamente la carga de la batería. Para obtener la matemática del sistema se aplica la técnica de promediado en el espacio de estados. Se realizan las siguientes consideraciones y se obtienen las siguientes expresiones matemáticas, donde las variables de estado son la corriente en el inductor, el voltaje de salida, y las entradas es la corriente de entrada, el voltaje de salida y el voltaje en el bus DC. Claramente se observa que el sistema es no lineal porque tiene un producto de la variable del ciclo de trabajo por el bus DC y el ciclo de trabajo por la corriente en el inductor. Para linealizar se utiliza las derivadas parciales alrededor de un punto en estado estable. Este punto se lo elige a 80% del estado de carga de la batería y a una corriente en el inductor de 0 amperios. Es un punto neutro, debido a que el circuito en este punto puede llevar energía en ambas direcciones. Las condiciones iniciales para la linealización son las siguientes. El sistema linealizado es el que se muestra. A considerarse las variables que tienen un sombrero como signo son las variables de desviación. 3. Diseño de controladores. La estructura del controlador basado en álgebra lineal es la que se muestra a continuación. Al bloque del controlador ingresa la referencia del voltaje del capacitor en el lado de bajo voltaje, así como su medición, y la medición de la corriente en el inductor. La acción de control corresponde al ciclo de trabajo. Algunas suposiciones deben coincidir con el modelo para poder realizarse el controlador. Estos son: el modelo debe ser de fase mínima. El modelo debe ser invariante en el tiempo. Los estados deben ser accesibles y medibles. Las referencias de seguimiento, así como sus derivadas, deben ser conocidas y accesibles. Y las perturbaciones no se consideran. La mayoría de los supuestos coinciden con el modelo, pero el último presenta un inconveniente en el diseño del controlador, ya que el sistema sí presenta perturbaciones. Por esta razón, se requiere insertar un término integrador en la ley de control para contrarrestar las perturbaciones. Esta característica se revisará más adelante. El controlador se lo realiza en 4 pasos. Primero, el sistema linealizado se representa como matrices. Segundo, se discretiza el sistema en t igual a n por tau, donde tau es el tiempo de muestreo. Tercero, para manejar a los MOSFETs se requiere encontrar la acción de control delta sub n, que se la despeja de la anterior matriz, teniéndose el siguiente sistema de ecuaciones a resolver.
Se desea que el error E1 sub n tienda a 0. Para que la acción de control no sea violenta, esto se expresa matemáticamente de la siguiente forma: se abre la expresión matemáticamente, se reordenan los términos y queda en función del parámetro de ajuste K sub 1, que está entre 0 y 1. Con el fin de obtener una solución exacta al sistema, se debe cumplir la condición de que el rango de A sea igual al rango de la matriz extendida AB. Para esto, la segunda ecuación se iguala a 0 y se despeja la corriente en el inductor en el tiempo actual. Se reemplaza el valor del voltaje de salida en el tiempo n más 1 y se obtiene la corriente en el inductor en el tiempo actual. Como esta corriente debe ser igual a la corriente de referencia, se le iguala un término denominado ILZN, que resulta ser la corriente en el inductor de referencia para este valor. Es importante considerar la incertidumbre del modelado debido al modelo matemático. Por esta razón, se debe agregar un término integral basado en el error E1 sub n y un parámetro de ajuste KI sub 1. Reemplazando el parámetro añadido en la ecuación anterior, se tiene la siguiente expresión. Además, la expresión del término integral añadido es función del integral del error 1 y el parámetro KI sub 1 es mayor que 0. Cuarto, el controlador por álgebra lineal va a requerir una variable sacrificada, además de la variable de interés. En este caso, la variable sacrificada es la corriente del inductor de referencia, ILZN. Se observa que esto es un símil al lazo externo del controlador PI en cascada, ya que este también va a generar una referencia de corriente para el lazo interno de corriente. Bueno, la acción de control delta sub n se obtiene del sistema de ecuaciones, se despeja, obteniéndose la expresión matemática de delta sub n. Además, se requiere que el error E2 sub n tienda a 0 y la acción de control de este modo no será tan brusca. Esto matemáticamente se ve de la siguiente forma: se lo abre matemáticamente, se reordena y queda expresado en función de K sub 2, que K sub 2 está entre 0 y 1 y es un parámetro de ajuste. Como no tenemos el valor de ILZN, se lo obtiene por medio de series de Taylor, estimándolo. Se lo reemplaza en la expresión ILN más 1 y esto en la expresión de delta sub n. Se considera la incertidumbre de modelado añadiendo un término integral E2 sub n y un parámetro de ajuste KI sub 2, donde la expresión de la acción de control delta sub n toma la siguiente forma, donde la expresión de la integral del término integral añadido es función del integral del error sub 2 y KI sub 2 es mayor que 0. Se observa que la acción de control va a depender de todas las variables del convertidor. Además, se considera el error de modelado. Todo esto mejora el desempeño del controlador en el conversor. Los parámetros de ajuste se los obtuvo de manera heurística con un tiempo de muestreo de 50 microsegundos. Además, se lo comparó con un modelo tradicional para controlar este conversor, como es el PI en cascada. Y se lo sintonizó a este PI en cascada por medio de curva de reacción, obteniéndose los siguientes parámetros. Cuarto, resultados. Se realizaron dos pruebas. La primera ante un cambio de referencia de voltaje de salida desde un valor de 26,71 voltios a un valor de 27 voltios, es decir, una diferencia de voltaje de 0,29 voltios en el tiempo de 0,5 segundos. Se observa la gráfica de la corriente en el inductor, donde el controlador por álgebra lineal muestra un seguimiento casi perfecto de la señal de referencia de corriente en el inductor, a diferencia del controlador PI en cascada. Esto se visualiza en la cuantificación del IC de la corriente en el inductor. Esto es de vital importancia debido a que existen baterías cuyo proceso de carga es por corriente constante seguido de una carga por voltaje constante, lo que significa que si el seguimiento de la referencia de corriente en el inductor es más exacto, entonces aumenta el tiempo de vida útil de la batería. Se observa el voltaje en el capacitor de salida, en donde el máximo sobrepico y el tiempo de establecimiento tienen valores ligeramente inferiores para el controlador PI en cascada. La cuantificación del IC para ambos controladores es similar. Los índices de ISU y máximo sobrepico y tiempo de establecimiento para el controlador PI en cascada son ligeramente inferiores. Segunda prueba. Rechazo ante perturbaciones. Se aplicaron perturbaciones en la señal de control, en el voltaje de entrada y en la corriente en el inductor de alrededor del 10% de su valor final. Se observan las curvas de corriente en el inductor como la de voltaje en el capacitor de salida. Ambos evidencian el verdadero potencial del controlador LABC,
en los siguientes aspectos. Cuenta con menos oscilaciones y ofrece una señal más suave alrededor de la referencia. Tiene sobreimpulsos menores en presencia de perturbaciones. Ofrece una respuesta mejor y más rápida ante perturbaciones. Casi no presenta error de seguimiento de referencia de la corriente del inductor. Se trasladaron los índices de desempeño a gráficas radiales y se observa que tanto para cambios de referencia como para rechazo a perturbaciones el controlador LABC presenta un mejor desempeño por mucho en el índice IC de la corriente en el inductor. En los demás índices expuestos los valores presentan una diferencia mínima. Quinto, conclusiones. El controlador por álgebra lineal permite el control de convertidores de CDC de alta frecuencia de manera eficiente, omitiendo un esquema en cascada. Se asigna el término de variable sacrificada a la variable manipulada interna del control en cascada, correspondiente en este caso a la referencia de la corriente del inductor, lo que representa una ventaja importante, permitiendo el control de ambas variables de estado y teniendo una ley de control ya discretizada, facilitando su implementación en sistemas embebidos y optimizando su proceso de diseño. Aunque ante la presencia de perturbaciones del controlador por álgebra lineal presenta una debilidad importante, ya que para ser diseñado se asume que las perturbaciones no son consideradas, esto se contrarresta al implementar un término integrador para reducir el error de seguimiento ante todo tipo de perturbaciones. Estos aspectos, como se ve en los resultados, pueden superar a los controladores tradicionales, especialmente en el seguimiento de referencia de corriente, convirtiendo al controlador por álgebra lineal en una opción adecuada en aplicaciones de manejo de energía. Gracias.